Bueno, y en las últimas horas, como decía Humberto, los docentes realizaron una conferencia de prensa brindando, bueno, cuáles son sus opiniones y su mirada cuando estamos muy próximos al inicio de un nuevo año lectivo, en este caso en secundaria, estamos hablando específicamente en la materia. Y algo que ha surgido otros años se presenta nuevamente. Según los profesores, hay problemas edilicios en muchos liceos en los cuales, bueno, no estarían dadas las condiciones o las garantías para comenzar a brindar clases. Julio Moreira, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ustedes habitualmente han tenido una mecánica de trabajo y es realizar, previo al inicio del año lectivo, una recorrida por Montevideo, por buenos lugares del interior, buena parte del interior del país, mirando un poquito cómo está la situación de los liceos, entre otras cosas desde el punto de vista de infraestructura. Lo han hecho otros años. ¿Cambia algo este año o es más o menos algo de lo que se repite otros años donde ustedes encuentran dificultades en algunos centros? Y seguimos encontrando dificultades en diferentes partes del país. Este cuarto informe presenta 11 liceos. Es el cuarto informe este. Es el cuarto informe que hemos presentado en un plazo de un año. El relevamiento fue todo realizado durante el correr de 2016. En este caso son liceos que fueron relevados de octubre a diciembre. Y en total podemos decir que tenemos unos 50 liceos relevados a lo largo del último año que presentan dificultades de diferente tipo. En algunos casos son problemas importantes que tienen que ver con la necesidad de sustituir techos, de hacer prácticamente instalaciones eléctricas a nuevo, evitar filtraciones, reparaciones de baños y muchas veces aspectos que quizás no son tan visibles pero que tienen que ver con las posibilidades de un buen desempeño de los estudiantes en el aula, salones que no están en buenas condiciones, ventanas que no cierran, eso genera dificultades en invierno, en verano. Digamos que seguimos teniendo obstáculos importantes. Después, el hecho de que esto impacte en lo que puede ser el inicio de los cursos, eso es algo que depende de los trabajadores de cada centro, quienes deben estar haciendo un diagnóstico más próximo a la fecha de inicio y en función de los compromisos que pueda haber de parte de las autoridades de realizar algunas obras. Y desde el parate en diciembre hasta el inicio de cursos ahora en marzo, ¿no se han registrado mejoras edilicias cuando es el momento o el tiempo óptimo de hacerlas? Nosotros tuvimos una instancia de negociación con las autoridades en el día de ayer. Plantearon, para el caso concreto de liceos de Montevideo, que están haciendo tareas... ¿Liceo, perdón? De liceos de Montevideo. Ah, liceos de Montevideo, pensé que había mencionado uno. Lo que están haciendo es una tarea de supervisar las mayores dificultades, tratar de resolverlas, pero bueno, en realidad digamos que también la realización de obras implica que tiene que haber recursos presupuestales para hacerlos. ¿No los tiene hoy secundaria, por ejemplo, destinados a lo que es reestructura edilicia, reparaciones? Secundaria lo que hace es contratar empresas para el 95% de las actividades de reparación, mantenimiento, construcción, ampliación. Y bueno, eso tiene unos costos que muchas veces ni el Consejo de Educación Secundaria ni la ANEP puede hacer frente. Nosotros lo que estamos planteando, y sobre todo de caras a una rendición de cuenta que probablemente determine lo que van a ser los presupuestos de la educación para los próximos 3 años, estamos reclamando que se hagan los mayores esfuerzos para poder atender estas realidades. Durante muchísimo tiempo no hubo tareas de mantenimiento en los liceos y para poder hacer una puesta a punto hay que invertir fuerte. Sí, muchas veces tampoco se fiscalizó, se controló específicamente lo que se hacía en materia de reparaciones. Digo esto porque muchas veces como medios de comunicación hemos ido a cubrir situaciones en algunos centros edilicios, algunos de ellos en secundaria o la mayoría de ellos en secundaria, donde habían reparaciones que se presentaban bajo un formato y que en realidad se cobraba por ese formato y en realidad eran bastante menores los trabajos que se hacían y uno decía, pero ¿cómo se puede haber cobrado tanto por esto que se hizo? Sí, ese tipo de situaciones han sido frecuentes, las hemos denunciado. Para poner un ejemplo, una reparación de una cisterna, a veces uno encuentra facturas de 5.000 pesos. Es decir, hay un tema que tiene que ver con la administración de los recursos que se tienen, que es muy importante y que nosotros tratamos de hacer un seguimiento en la medida de nuestras posibilidades. Y hay un tema que tiene que ver con la disposición de recursos como para poder hacer frente además a una situación que tenemos planteada de cara al inicio de cursos, de un crecimiento en el número de inscripciones
y un embudo que se produce en el pasaje de primaria a secundaria. ¿Sigue pasando eso? Y tenemos aproximadamente unas 200 escuelas a nivel nacional, y esos estudiantes deben ser absorbidos por unos 300 liceos y algo así como unos 70 escuelas técnicas. Digamos, tenemos materializado una situación de embudo en los propios edificios. Para poder revertir esta situación hay que invertir fuerte, hay que construir liceos. Seguimos con muchos locales que funcionan en viejas casas que fueron alquiladas, a las cuales se le fueron haciendo algunas reparaciones, algunas ampliaciones, pero que también son una máquina de comerse las inversiones porque requieren mantenimiento prácticamente todos los años y bueno, deben ser sustituidas por nuevos edificios que además sean funcionales a la tarea educativa. Antes de pasar al tema de las inscripciones, que me gustaría tocarlo con usted, le quiero preguntar cuáles son los centros que, según el relevamiento que hicieron ustedes, presentan más complicaciones. Bueno, el caso de este último informe, el Liceo Mercedes II, es un liceo que tiene importantes dificultades para su funcionamiento. En el caso de San José, los compañeros de Villa Rodríguez han evaluado y están en contacto con las autoridades. Si no hay un compromiso de obras en los próximos días, van a analizar el comienzo de los cursos. Y después tenemos situaciones de diferente orden, tanto en Montevideo como en Canelones, y evidentemente lo hemos presentado en otros informes anteriores en el resto del país, que bueno, requieren de que se realicen tareas de mantenimiento con cierta urgencia. Por estas horas se ha informado sobre el caso de unos 4.000 niños que finalizan lo que es su participación en el ciclo de primaria y que justamente no han hecho una inscripción correcta en liceos. ¿Ustedes lo han informado? ¿De esos datos de dónde han surgido? ¿Cómo lo han relevado ustedes? Sí, en ámbitos de negociación con el Consejo de Educación Secundaria hemos obtenido parte de esta información. Lo que nosotros entendemos además es que ha habido un fallo en el sistema informático que se ha implementado como novedad para este año. De entrada nomás se le anunció a los padres de los estudiantes que iban a poder elegir el liceo. Usted habla del sistema Gurí. Sí, es este nuevo portal. No, Gurí no, en realidad el portal de inscripción. Exactamente, que en este caso depende, es una coordinación entre primaria y secundaria y la UTU, en donde no le fue permitido. Donde se hacía una preinscripción, digamos, ¿no? Exacto, digamos que la totalidad de los estudiantes eran preinscriptos. Ahí está. Pero esa preinscripción debía ser confirmada presencialmente por el padre, concurriendo al establecimiento que le había sido asignado, para el cual podía hacer determinadas aspiraciones. Sucede que había determinados centros de referencia que ya están predeterminados desde el Codicen. No se previó un mecanismo aceitado para la solicitud de pases. Tenemos un grupo importante de estudiantes a los cuales se les concedió el pase manualmente, es decir, por el sistema viejo en el mes de diciembre, y que a la fecha están en tránsito, es decir, no se sabe dónde están. Todavía al día de hoy no se les ha asignado un liceo, no tienen un grupo concreto para poder comenzar las clases, que son en 2 semanas, y además entendemos que haya sido por fallas en este sistema o haya sido por otras razones que desconocemos, estamos comenzando a identificar problemas de superpoblación en diferentes liceos, tanto de Montevideo como del interior, y evidentemente esto preocupa muchísimo. En estas horas también, ya que están comenzando a surgir nuevamente las noticias en materia de educación, porque bueno, la proximidad de los cursos genera que el interés periodístico y de los propios actores comience a tomar un poco de fluorescencia, se ha hablado y se han dado cifras sobre situaciones de jóvenes o niños particularmente que pasan al año siguiente, aun cuando recogen condiciones de muchas faltas que le ameritaría una repetición del año, o cuando sus notas no han sido óptimas. Aquello de que se habla del pase social. ¿Ustedes cómo están viendo eso en secundaria? ¿Se ha dado situaciones de ese tipo? Sí, eso ocurre. Y ocurre desde hace unos cuantos años y es un fenómeno, digamos que general. Si bien estamos hablando de una minoría de estudiantes, tampoco es que estamos hablando solamente de 2 o 3 casos, ¿no? Sino que esto impacta prácticamente en todos los liceos de ciclo básico del país. Acá hay algunas precisiones importantes para hacer. En primer lugar, este nuevo sistema informático es quien automáticamente concede determinados pases. No tiene que ver con la evaluación que hace el maestro del curso de los estudiantes.
Y además, bueno, consideremos que... Yo porque hablaba con algunos de los docentes, particularmente para el ciclo básico, tenían problemas gravísimos para el tema del control de las inasistencias, por ejemplo. Había una inconsistencia muy fuerte, muy grande en ese sentido. Sí, en secundaria los adscriptos, que son quienes en ciclo básico llevan la administración de las inasistencias de los estudiantes, tienen desde hace un tiempo un sistema informático que falló completamente. Y esto generó dificultades de liceos que no continuaron con el viejo método de registrar las inasistencias en papel, por lo cual no había una contabilización exacta de las asistencias e inasistencias de los estudiantes, y otros que tuvieron que abandonar las nuevas tablets para permanecer en el viejo sistema. Esto es algo que debería corregirse para este año. Y con respecto a la pregunta que me hacías del pase social, bueno, la directora general de primaria ha reconocido que hay un número de algunos cientos de estudiantes cada año que cuando cumplen 15 años de edad, ellos entienden que no deben permanecer en primaria. Nosotros decimos, bueno, sí, evidentemente parecería que primaria no es un lugar adecuado por un tema de edad. Ahora, lo que parece que no está en el eje de interés de las autoridades son los conocimientos. Es decir, uno no le puede conceder un pasaje de grado y a otro ciclo, como en este caso puede ser secundaria o la UTU, a un estudiante que no ha alcanzado un mínimo de conocimientos que le permitan adaptarse en el siguiente nivel. Este tipo de situaciones las hemos encontrado reiteradamente y entendemos que de implementarse políticas focalizadas para estos estudiantes no pueden ser a costa de recortar la formación. Hay algunos planes que se han instrumentado en secundaria para recibir a estudiantes con dificultades de aprendizaje, que en realidad son el reflejo de dificultades de otro orden que están vinculadas a sus condiciones de vida, que muchas veces estas políticas que se le ofrecen implican por ejemplo, que los 3 años de historia del ciclo básico se reducen a 3 meses. Bueno, entendemos que ese no es un camino a transitar y que deben implementarse políticas que dispongan de recursos como para que ese estudiante pueda efectivamente estar en igualdad de condiciones con el resto. Claro, ayer informábamos sobre la situación de alumnos de UTU que se inscribieron en UTU para determinados cursos y por un tema de cupos no van a poder tener la chance de cursar este año. Más de 2.000 estábamos hablando. ¿Secundaria está adecuado, por ejemplo, para recoger a esos alumnos este año eventualmente? Nosotros entendemos que no. En primer lugar, hay limitaciones que son edilicias, las hablábamos hace un rato, hay una capacidad locativa que es limitada. Después tenemos que considerar que también los salones tienen un espacio que es acotado. Tenemos muchas situaciones en donde hay 28 o 30 bancos que entran en un salón y no entran más. Pero además nosotros entendemos que particularmente en aquellas zonas en donde tenemos una mayor concentración de estudiantes con dificultades de aprendizaje, los grupos deben ser reducidos. Es bastante difícil poder sacar adelante determinados procesos en grupos que tienen 30 o 35 estudiantes. Hay que crear condiciones para que ese número pueda aproximarse a 20, 25, lo más que se pueda. Y ante la eventualidad de recibir al menos una parte de estos 2.200 estudiantes que no han encontrado un lugar en UTU, realmente nosotros nos preguntamos de qué manera va a ser esto posible, porque no tenemos capacidad, porque no tenemos equipos multidisciplinarios, porque los adscriptos no son suficientes y porque esto genera una dificultad para el funcionamiento de los centros. ¿Qué opinión les merece lo que dijo la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, sobre la necesidad de debatir la existencia del CODICEN? Bueno, el CODICEN es de alguna manera una continuidad del CONAE, que fue creado por la ley 14.101 en un periodo que podríamos considerar como de autoritarismo. Nosotros entendemos que aquí el planteo histórico del sindicato es autonomía y cogobierno. Quizá podría evaluarse la no existencia del CODICEN, pero no para depender del Ministerio de Educación y Cultura, que parece ser en definitiva la propuesta de la ministra, sino para que cada ente, ¿no?, y cada subsistema, en este caso primaria, secundaria, UTU, formación docente, tengan autonomía para llevar adelante sus planes y que en ese sentido no estén atados un poco a lo que pueden ser los intereses de los gobernantes que cambian cada 5 años. ¿Y neto es el José Pedro Varela de la educación? Bueno, me parece que fue un comentario un poco feliz de la ministra. En el final, quiero le quiero hacer una reflexión. Me imagino que este año, usted recién lo mencionaba, este año
se juega buena parte del partido del resto del quinquenio, ¿no? Es una rendición de cuenta con presupuesto, que tuvimos un presupuesto partido en dos partes. Este año o por lo menos se van a perfilar los recursos para buena parte de lo que resta del quinquenio. ¿Se imagina un año muy conflictivo? Bueno, bregando y luchando, digamos, por la mayor cantidad de recursos posibles. ¿Puede llegar a ser un año donde la educación tenga mucha conflictividad? Veremos cuál es la propuesta que hacen las autoridades. A nosotros hay temas que nos preocupan fundamentalmente. La directora general de secundaria ha anunciado que este año se va a discutir la malla curricular, las asignaturas con las cuales se trabaja. Eso es un tema que nos interesa muchísimo. El tema de infraestructura y las inversiones que puedan hacerse. El tema salarial. Evidentemente seguimos esto, hemos estado trabajando mucho en materia de propuestas, veremos cuáles son los planteos de las autoridades y en función de eso van a ser las asambleas en cada una de las localidades las que van a estar decidiendo cuáles son los caminos a seguir. Evidentemente la posibilidad de que sea un año conflictivo existe hasta que no haya propuestas concretas que puedan ser analizadas y que sean satisfactorias. Bien. Moreira, gracias por habernos acompañado esta mañana. Tengo la sensación de que vamos a seguir hablando bastante este año. Bueno. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, buen año, buen inicio de año en realidad, porque es el deseo para profesores y alumnos que todo vaya bien y que arranquen de buena manera el año. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos cerrando por acá la entrevista con Julio Moreira.